Y bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Ya ya a las 9 estaremos ya despidiéndonos de aquí, ya que queremos, ¿verdad?, dar una media hora más al cuerpo, pueda descansar el cuerpo y así aprovechar el tiempo, porque los días, ¿verdad?, son malos y también Dios merece que vengamos a adorarle, que vengamos a glorificarle y también queremos que Él nos hable. Y ya nos va a hablar por medio de su palabra en esta hora. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a estar hablando de la oración. Dios me puso este sentir de traer una enseñanza acerca de la oración. Estuvimos hablando el domingo de que Jesucristo dijo, velad y orar, porque estamos ya en los últimos tiempos, en los últimos días, y el Señor nos exhorta a que oremos y velemos y oremos. Entonces, para seguir con el mensaje del domingo, pero el domingo como que fue un poco diferente, porque estuvimos hablando de los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. Jesucristo dijo que habrán rumores de guerras, y es lo que estamos oyendo, y hay que estar orando por la guerra, los que están allá sufriendo. Y por eso sentí traer esta enseñanza acerca de la oración, porque la oración es lo que Dios pide de nosotros más que cualquier cosa. Pide que oremos, y la oración en realidad para Dios es como un olor que también es fragante ante su presencia, y lo vamos a estar escudriñando por medio de la enseñanza hoy. Lo que más a Dios le agrada de su iglesia, bueno, primeramente que seamos obedientes a su palabra, pero también Él quiere que la iglesia sea una iglesia de oración. Por eso a su casa, a su iglesia, dice que el Señor le llamó, esta será llamada casa de oración. Cuando un templo se edifica, es para orar a Dios, para alabar a Dios y para escuchar su palabra. Entonces, la oración es como un olor ante la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, le traemos una fragancia a Dios con nuestra oración. Y también cuando nosotros adoramos a Dios, también nosotros le llevamos una fragancia a Dios. Es como un perfume, la adoración. La adoración y la oración son olor fragante ante Dios. Y es lo que a la carne menos le gusta. Si usted se da cuenta, usted mismo lo ha experimentado, como hijos de Dios sabemos que necesitamos orar porque necesitamos de Dios. Es necesaria la oración en el creyente, en el cristiano, pero se nos hace tan difícil acercarnos a Dios en oración, y Dios nos tiene que estar siempre exhortando, animando para que nos acerquemos a Él, a orar, a hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios, es tener una comunicación con Dios en oración. Entonces, es lo que más Dios pide de nosotros, de su iglesia, que nos acerquemos a su presencia, a orar, y también que le adoremos como en el libro de Juan, cuando la mujer samaritana está hablando con Jesucristo. Jesucristo lo dice en un versículo, dice en el capítulo 4, no recuerdo el versículo, dice que Dios el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice que tales adoradores es necesario que le adoren. O sea que Dios busca personas, hijos de Dios, que le adoremos. Él dice que busca. Ahora, en la oración no dice que Dios está buscando quien vaya a hablar con Él. En la oración nosotros tenemos que buscarlo a Él. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca que le adoremos. Él está buscando a ver quién le adora, porque Él tiene necesidad de la adoración de su pueblo. En realidad Él no necesita que le adoremos, pero nosotros necesitamos adorarle, porque en realidad nosotros somos los que necesitamos de Él.
Él tiene en el cielo millares y millares de ángeles que le adoran. Pero como nosotros somos su creación aquí en la tierra y tenemos problemas, tenemos dificultades, y cuando nosotros le adoramos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, cuando las cosas son adversas y tú le adoras y tú te acercas a Él en oración, a hablar con Él, eso es un honor para Dios. Porque Dios dice, en medio de luchas y pruebas, este hijito mío todavía viene a hablar conmigo, a adorarme, a buscarme. Porque Dios sabe que nosotros tenemos luchas. Entonces los ángeles que están en su presencia no tienen ninguna lucha porque constantemente están en su presencia. Pero nosotros aquí en la tierra tenemos un adversario, tenemos un enemigo y es invisible, no lo podemos ver, es el diablo, es Satanás. Y pasan cosas a nuestro alrededor que no sabemos a veces ni de dónde vienen ni por qué, pero Dios sí sabe porque Dios sabe todas las cosas. Y en medio de las circunstancias adversas que tenemos día con día, cuando tú te acercas a Dios en oración, a buscar su rostro, a hablar con Él, es como un perfume que tú le llevas a Él. Porque Él sabe que no es fácil la vida aquí en este mundo. Por eso Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquellos que necesitamos de Él, necesitamos acercarnos a Él. Porque también Dios dice que en Isaías que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Todo aquel que, aun aunque estemos mal con Dios, Dios quiere que nos acerquemos a Él para que limpiemos nuestros pecados con la sangre de Cristo. Él quiere que nos acerquemos a Él. Él siempre está allí para recibirnos. Siempre está dispuesto a recibirnos. Nosotros somos los que a veces no queremos acercarnos a Él en oración. A veces porque estamos bien afanados con el trabajo, con la vida que llevamos. A veces vivimos una vida muy carrereada y lo que menos hacemos es llegar a tener comunión con Él en nuestro hogar, donde quiera que podamos nosotros. Aquí todos venimos a adorar a Dios, todos venimos a escuchar su palabra, pero Dios también quiere que nosotros en intimidad en nuestro hogar vayamos con Él a solas. Jesucristo dice que si vas a orar, tú te metes en tu aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre en lo secreto. Y dice que la oración que nosotros hacemos al Padre en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. Cuando nosotros oramos a Dios en nuestro aposento, en nuestro hogar, en un rincón ahí de nuestro hogar, en nuestro closet, en nuestro cuarto, nos pasamos un buen rato orando, hablando con Dios, teniendo comunicación con Dios, comunión con Dios. Dios nos recompensa acá en el público, fuera, acá en el mundo. Porque al tener comunión con Él, Él a veces trata con nosotros en las áreas que nosotros no sabemos que estamos mal. Hay cosas en nuestra vida que están mal y no sabemos nosotros. Y cuando nosotros oramos a Dios, Dios con su Espíritu Santo nos ayuda también a sobrellevar los problemas y a vencer todo lo que el diablo tira contra nosotros. Por medio de la oración es que nosotros podemos vencer toda obra satánica. Porque le decimos al Señor que Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor. Que nosotros no estamos solos, Él es nuestro defensor. Ahora está una guerra ya en Ucrania. Está una guerra sangrienta. La Unión Soviética está, o más bien Rusia está invadiendo Ucrania. Ucrania está indefenso. El ejército de Rusia es mucho más poderoso que el de Ucrania. Y ninguna nación puede defenderlo porque son leyes que ellos tienen de que no lo van a defender. Él se tiene que defender él solo. Pero ¿cómo se va a defender si es un ejército innumerable? El ejército de Rusia. Pero si Ucrania fuera como Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Si usted va a la historia, a los que les gusta la historia, usted busque la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días en Israel,
Hubo una guerra por ahí en los años 70, no recuerdo ahora la fecha, pero, o a lo mejor antes de los 70, no recuerdo. Yo creo que antes de los 70, pues creo que yo todavía no nacía. Pero hubo una guerra, la guerra de los 6 días. En esa guerra, yo venía meditando en el camino que venía para acá, porque yo he visto los documentales. En esa guerra de los 6 días, cuando usted busca la guerra de los 6 días, ahí van a salir los documentales de esa guerra. Y esa guerra, Israel ganó la guerra. Pero ¿sabe qué? No fue Israel, fue Dios ayudando a Israel. Porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Y como ellos están bajo la mano de Dios, bajo la protección de Dios, ellos pudieron vencer a las demás naciones, porque no solamente era una nación. Si mal no recuerdo, fueron por lo menos 3 naciones contra Israel, y Israel es pequeño. Pero milagrosamente Dios les dio la victoria en esa guerra. Y ahí está Israel como nación ahora. Pero Ucrania es diferente, porque Ucrania no es Israel. Está indefenso. Ellos necesitan nuestras oraciones. Ellos necesitan que nosotros oremos por ellos, porque yo sé que allí hay a lo mejor algún remanente, hijos de Dios, y pueden morir, a lo mejor han muerto ya algunos. Porque donde quiera Dios tiene su iglesia. Y ellos a lo mejor claman a Dios allí esperando que Dios los ayude. Pero la mayoría a lo mejor no son ni creyentes, no sé esa nación, no sé qué relación tengan con Dios. Pero si Dios quiere darle la victoria a ellos, les puede dar la victoria, porque para Dios no hay nada imposible. Si ellos se humillan y buscan a Dios, porque sabemos que el ministro, el presidente de Ucrania es judío. Él es judío. Y si Dios quiere, les puede dar la victoria también. Pero viendo cómo está comparando las dos naciones, pues claro que lleva la ventaja de ganar Rusia, de vencerlo y apoderarse de la nación, porque eso es lo que quiere, apoderarse de la nación y él regir en esa nación, el presidente de Rusia. Pero si Dios le quiere dar la victoria a Ucrania, se la puede dar, porque Dios es Dios de los ejércitos. Dios es el Dios de los ejércitos y para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros que estamos lejos? Porque también se teme que se desate una guerra mundial también, porque Vladimir Putin, él es en realidad, él quiere regir como quiso regir Hitler. Él quiere tener control, él quisiera tener un imperio para él ser el rey. Entonces, nosotros, la iglesia, Dios nos manda a orar. Y aquí vamos a leer en estos versículos del 1 al 5, en 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 5, y el mismo apóstol Pablo nos pide que oremos, y que oremos por los gobiernos. Por eso yo escogí estos versículos, para hablar de la oración, porque Dios quiere que oremos por los gobiernos, que oremos por los que están en autoridad alrededor del mundo. Dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por toda la gente, en otras palabras. Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia. En aquel tiempo había reyes, ahora son presidentes. Cuando usted ve en la Biblia reyes, ahora son presidentes, porque los reyes en aquel tiempo eran los que gobernaban. Ahora los que gobiernan son los presidentes en cada nación. Entonces quiere que oremos por los reyes, o sea, los presidentes, y por todos los que están en eminencia. Esa palabra eminencia, todos los que están en autoridad, es lo que quiere decir. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos conviene orar por los gobiernos, en este caso por la guerra que está sucediendo, para que vivamos quieta y reposadamente. Porque es lo que el mundo necesita: quietud, reposo. No queremos guerra, nadie quiere guerra. Las guerras en realidad se hacen para obtener más poder, para apoderarse de lo demás, como Rusia quiere apoderarse de Ucrania, quiere apoderarse de todo lo que tiene Ucrania, porque el hombre quiere poder, el hombre quiere regir sobre todos, pero el pueblo lo que necesita es paz.
¿Usted cree que los de Ucrania están felices porque están invadiéndolos? No, ellos lo que quieren es paz. Ellos dicen, cese a la guerra, que no haya más guerra, que haya paz, que haya reposo. Pero el otro no le importa. Pero dice el apóstol Pablo que oremos para que vivamos quieta y reposadamente, porque Dios puede obrar cuando nosotros oramos, porque Dios es el dueño del universo, Dios es el que manda. Y a veces Dios mismo permite las guerras para que la misma gente se acerque a Dios, para que la misma gente entienda que sin Dios no somos nada. Vienen las adversidades, vienen los problemas, las circunstancias vienen difíciles a nuestra vida, pero es con un propósito y es de que nos acerquemos a Él. ¿Cómo hemos conocido nosotros a Dios la mayoría? Si no es por medio de los problemas. Así le aseguro que venimos la mayoría de nosotros. Con problemas venimos a Dios. Y Dios nos ayudó a sobrellevar los problemas y ahora somos hijos de Él. Sigamos leyendo el 3. Hablando de la oración, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea que el orar por los que están en eminencia, por los gobernadores, por los que tienen autoridad en la tierra, en las naciones, dice que esto es bueno. Esto es bueno que nosotros oremos por ellos, dice ahí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea que es bueno que nosotros oremos por los gobiernos. Cuando tú oras por los gobiernos, Dios está de acuerdo contigo y con nosotros porque nos pide que oremos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que cuando una persona muere ya no hay salvación. Si una persona muere y nunca conoció a Cristo, nunca conoció a Dios, esa persona se fue sin salvación de este mundo. Y Dios quiere en este versículo que nadie se pierda. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, hombres y mujeres, y vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que quiere que estemos orando para que Dios los salve allá donde quiera que estén. Y el 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios, Padre. Por eso todas las oraciones que nosotros hacemos tienen que ir dirigidas al Padre, pero en el nombre de Jesús. No en el nombre de María, no en el nombre de San José, no en el nombre de ningún santo, en el nombre de Jesús, porque Jesucristo fue el que pagó el precio en la cruz. Jesucristo fue el que fue crucificado, fue el que derramó su sangre. Es el Hijo de Dios, es el primogénito, el único Hijo de Dios que Dios me envió a este mundo para salvar a la humanidad. No podemos orar en nombre de ningún santo porque las personas son los que murieron, que los dicen que son santos, ellos son igual a nosotros. San Martín de Porres, todos los nombres de santos que usted conoce, todos ellos fueron personas supuestamente, según la historia católica, fueron personas que vivieron en este mundo haciendo cosas buenas. Y como hacían cosas buenas, los canonizaron como santos. Creo que hasta el Papa Juan Pablo II ya lo canonizaron como santo también, que lo conocimos nosotros hace unas décadas. Porque la iglesia tradicional, todo hombre o mujer que supuestamente hizo cosas buenas en este mundo, que ayudó, que ayudó a los necesitados, dicen que es un santo y que hay que reverenciarlo y después hay que pedirle a Dios por medio de ese santo. Y eso no es así, eso es contrario a la Biblia. Se contradicen las personas que enseñan que hay que pedir por medio de una persona que ya murió. Aunque haya hecho cosas buenas, ellos no murieron por nosotros en la cruz. María, la madre de Jesús, no murió por nosotros en la cruz. Su hijo Jesús fue el que murió, el Hijo de Dios. Por eso el mediador de todos los hombres, de toda la gente, de toda la humanidad, es Jesucristo, según este versículo. Porque hay un solo mediador, un solo Dios, Jesucristo es Dios, Dios Padre, Espíritu Santo, y el mediador es Jesucristo. El mediador es Jesucristo que vino a pagar el precio por el pecado. Por medio de Jesucristo es que nosotros debemos de elevar nuestra oración al Padre. Por eso cuando oramos decimos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús te pido esto. Padre, en el nombre de Jesús te pido lo otro.
Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Siempre Jesucristo tiene que estar en medio de nuestra oración para llegar al Padre. No podemos ir al Padre directamente, como los testigos de Jehová, que ellos ahora, si es que oran, ellos no ponen a Jesús por mediador, porque ellos, su Biblia está diferente. Ellos modificaron su Biblia. Y ellos quieren ir al Padre directamente, sin Jesucristo, porque no creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces esas oraciones no llegan a la presencia de Dios, porque no están de acuerdo a la Biblia. Pero tu oración que tú haces al Padre, mencionando a Jesús, aunque sea una oración simple, esa oración llega al trono de la gracia. Porque Jesucristo es el mediador. Por medio de Él nos acercamos al Padre. Por medio de Él llegamos ante su presencia en oración. Entonces, todas nuestras oraciones tiene que estar Jesucristo en medio de la oración. Siempre que tiene que estar Jesucristo, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido esto. En el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes. En el nombre de Jesús, todo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque ese es el versículo clave donde dice la Biblia que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Bueno, ya que esa es la introducción para lo que es la oración, ahora vamos a ir a la enseñanza que se trata la oración. El título es la oración, ese es el título simple, la oración. Y la primera mención, porque yo estoy buscando en la Biblia donde se mencionó la oración o quién oró. Y la primera mención que se habla de la oración, eso fue en Génesis antes del diluvio. La Biblia menciona, o sea, narra en un versículo, en Génesis capítulo 4, versículo 26, habla de una persona que le nació a un hijo de Adán. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, porque tiene acento en la Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que este nombre, Enos, es mencionado porque desde entonces dice que los hombres empezaron a invocar a Dios, dando a entender que de ahí para adelante la gente empezó a orar a Dios. Al decir que invocaron el nombre de Jehová, quiere decir que empezaron a orar a Dios, a pedirle a Dios. Y este Set fue el que sustituyó a Abel. Acuérdense que Abel lo mató Caín. Y antes de este versículo, si vas al versículo anterior, ahí es donde dice que le nace, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea que este Set sustituyó a Abel, que lo mató Caín, y a este Set fue al que le nació Enos. Y este Enos dice que desde que le nació Enos, entonces la gente empezó a clamar a Dios, a orar a Dios. Esa es la primera vez que menciona de que el hombre que fue creación de Dios empezó a invocar el nombre de Dios para orar, para tener comunión. Pero esa generación ya murió. Eso fue antes del diluvio. Después viene Noé y de Noé viene otra simiente, otra descendencia. Entonces, pero como quiera ya en esto, aquí menciona que ya la gente oraba a Dios desde principios de que Dios creó al hombre. Y ellos sabían que al Creador se necesita acercarse en oración para tener comunicación con Él. Entonces, imagínense desde cuándo ya se hablaba de que hay que orar a Dios, de hay que clamar a Dios, hay que tener comunicación con Dios. Esa fue la primera vez que habla la Biblia de que el hombre, las personas, empezaron a clamar a Dios. Ahora en el Salmo 65, versículo 2, aquí también habla porque aquí vamos a hablar de las oraciones
que es una necesidad de todos. La oración es una necesidad de todos. Y en estos versículos, en este que sigue y en Isaías y en Lucas, vamos a ver que Dios pide que es una necesidad de nosotros orar a Dios. Nosotros necesitamos a Dios, necesitamos orar a Dios. Y aquí nos va a decir el versículo 2 del Salmo 65, dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dios oye la oración de su pueblo. A ti vendrá toda carne. Cuando habla toda carne, a ti vendrá toda persona. Es lo que está diciendo ahí. Entonces, en Isaías capítulo 56, versículo 7, ahí te vamos a leer. Isaías 56, 7. Dice, yo los llevaré, aquí es Dios hablando, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es Dios hablando por medio del profeta Isaías, profetizando. Por eso cuando Jesucristo entró al templo, cuando estaban vendiendo, acuérdense que traje una enseñanza hace poco de que Jesucristo entró al templo cuando él empezó su ministerio y sacó del templo a toda la gente que estaba vendiendo. Había animales ahí que vendían, era un mercado. Entonces, él dijo, mi casa será llamada casa de oración, la casa de mi Padre, Jesucristo dice. ¿Y por qué él citó este versículo? Porque Dios dijo, la casa que me hagan será una casa de oración, no una casa de mercado, no una casa para hacer shows, no una casa para entretener, no una casa para hacer chistes y recrear a la gente que venga, no. Es una casa de oración donde nosotros tenemos comunión con Dios, comunicación con Dios, y Dios nos habla por medio de su palabra. Pero últimamente las iglesias ya no se sabe si son centros nocturnos, ya no se sabe ni qué son, porque hay iglesias donde ya se hace cada cosa. En vez de venir a orar, en vez de venir a adorar y escuchar su palabra, hay iglesias donde ya no se escasea la palabra, porque se han enfocado en traer entretenimiento. Ya el mundo se ha metido a muchas iglesias porque la iglesia quiere imitar al mundo. Como ven que al mundo le funciona hacer ¿cómo se llama? Festividades, hacer shows. Pues a la gente le gusta el show, le gustan las luces, le gusta todo bien precioso y todo, y con mucho, pues le gusta, en otras palabras, el ambiente. Entonces hay iglesias que, para que los miembros no se vayan a los centros nocturnos a divertirse, a bailar y a fiestar, pues les traen unos buenos grupos supuestamente cristianos, y aquí pues en las iglesias se entretienen a la gente para que no se vayan los jóvenes allá a bailar al mundo. Pero ya no usan la iglesia como dice este versículo. Es casa de oración, no es casa de hacer shows, no es casa de entretenimiento, ni de venir a divertir a las personas. Es casa de oración para todos los pueblos, dice allí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros venimos a adorar a Dios, a exaltar su nombre y a escuchar su palabra. A escuchar el mensaje que nos quiera dar. Como aquí cuando es servicio de jóvenes, los jóvenes son más dinámicos que las enseñanzas que tenemos aquí nosotros, porque ellos tienen diferentes dones, diferentes talentos, y ellos vienen, pero se trae palabra de Dios, se adora a Dios, se alaba a Dios, y se trae el mensaje. Todo eso está en orden, porque eso venimos a la casa de Dios, a adorar a Dios, a exaltar su nombre, pero también a escuchar su palabra. Entonces, ahí se cumple ese versículo con lo que estamos haciendo. Si vamos a Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4, Lucas 11 del 1 al 4, hablando de la oración, aquí es Jesucristo hablando, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero vamos a leer hasta el 4, porque ahí está el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un patrón para nosotros empezar una oración, un diálogo con Dios. Si tú no sabes cómo orar,
Orar es hablar con Dios. Tú te acercas a Dios y tú le dices todo lo que tú sientas decirle, en reverencia, claro. Pero el Padre Nuestro, que es aquí en lo que narra Jesucristo, porque los discípulos le vinieron a decir que, pues, que los enseñara, ¿verdad?, a orar, porque ellos eran sus aprendices, sus alumnos. Y el Señor Jesús aquí va a empezar lo que es una oración que todos debemos de saber. Esta oración es la oración del Padre Nuestro. Y ese es un patrón para nosotros seguir pidiéndole a Dios, hablando con Él. Pero si tú no sabes orar, si tú no sabes cómo llegar a Dios, pues empieza con el Padre Nuestro. Entonces, cuando tú vas y te postras delante del Señor allí en oración, tú puedes empezar esta oración. Dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la oración del Padre Nuestro, que todos debemos de aprenderla, todos las debemos de saber. Y si tú no la sabes, ahí está escrita. Tú la puedes leer y tú estás orando a Dios. Cuando tú lees esa oración, tú estás orando a Dios. Yo me la sé de memoria, porque pues ya tantos años, imagínense, si no me la supiera de memoria, pues entonces, ¿para qué enseñaba? Pero esa oración no debe de ser una oración simple. Hay que orar pausadamente para saber lo que nos está diciendo el versículo. Porque en la iglesia tradicional yo escuchaba esa oración del Padre Nuestro. En la iglesia tradicional leen esta oración, pero la leen que ni se sabe lo que dicen. Dicen, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para nuestra cada día danos hoy, pero nuestras ofensas como de nosotros perdonamos a los que ofenden. Amén. No se entiende. Sí lo ha escuchado usted, ¿verdad? Esa oración. Yo la escuché muchas veces. Y eso, en realidad, pues, no tiene sentido porque ni se sabe lo que se leyó, lo que se dijo. No, la oración del Padre Nuestro hay que ir con reverencia. Y tú puedes ir leyendo pausadamente para que tú entiendas lo que significa la oración del Padre Nuestro. Con reverencia, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino, Señor. Y tú puedes decirle más palabras en medio de lo que le vas a decir. El pan nuestro cada día dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos deben, Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el reino por siempre, Señor. Tiene que ser una oración que uno entienda lo que está hablando. Y Dios, claro, el Dios entiende también porque es su oración. Él es el que nos dijo cómo oráramos. Así es que es una oración donde usted puede empezar a orar. Ya con esa oración usted puede seguir diciéndole, Señor, mira que yo tengo una necesidad. Mira que no he podido pagar los biles porque en realidad no me alcanza el dinero. Pero si tú empezaste esta oración del Padre Nuestro, ya lo demás, tú lo vas a decir según tu necesidad. Y si quieres orar por otras personas, Señor, yo sé que el hermano fulano está pasando momentos difíciles, Señor, ayúdalo. Suple toda necesidad y ayúdalo en el problema que está pasando. Está pasando adversidades, luchas y pruebas, está en debilidades, está en situaciones difíciles, pero para ti no hay nada imposible, Señor, ayuda a mi hermano. Y puedes seguir orando, mencionando lo que tú quieras mencionar. Mira la guerra, Señor. Mucha gente está muriendo, Padre. Ten misericordia de los que están allá, de los que están en pánico, asustados, porque están huyendo de la presencia del enemigo. Dales un refugio, Señor. Dales un lugar seguro para que ellos puedan escapar de los bombardeos, de las balas. Y tú te imaginas como que tú estás allá. Y Dios de repente te puede dar hasta una visión. ¿Cuántos saben lo que es una visión? Una visión es que tú estás orando y tú ves como una pantalla en tu mente. Es algo, a mí me ha pasado, yo he visto visiones, no mucho, a lo mejor una o dos, pero es que tú estás orando por algo y de repente tú ves como una imagen que te pasa así rápido y es porque hay una necesidad en la cual Dios
te pone para que tú ores por algo que está pasando. Un ejemplo puede ser que tú estás orando por la guerra que está allá y de repente tú ves una persona que está clamando por ayuda y tú ahí estás intercediendo por esa persona. Ahí estás poniéndote en la brecha para que Dios intervenga en lo que esa persona está, en el peligro de esa persona. Y a lo mejor Dios te lo muestra así como está pasando. Y no es necesario que Dios te lo confirme, pero dices, esto de seguro está pasando allá. Entonces, es bien precioso la oración. Cuando tenemos comunicación con Dios, comunión con Dios íntima, pueden pasar muchas cosas. Tú puedes orar por personas que ni siquiera conoces, pero allá en el cielo, cuando estemos allá en el cielo, Dios te va a decir, mira, aquella vez que estabas orando, yo intervine por esta situación, porque yo te puse ese sentir de que clamaras, de que intercedieras, de que te pusieras en la brecha, en oración por esta situación, y yo fui el que te puse ese sentir, y aquí están los resultados. Hubo salvación, hubo personas salvas por lo que tú hiciste en mi presencia, al ser obediente. Por eso, hermano, no es en vano acercarnos a Dios en oración. La carne no quiere, la carne es débil, la carne no se quiere sujetar y a veces que nos dormimos cuando estamos ahí empezando a orar. Pero despiertes y vuelvo a orar, vuelvo otra vez a recobrar el tiempo, porque el diablo no quiere que oremos. Jesucristo le dijo a sus discípulos, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Y a ver si llegamos a esos versículos, porque también los tengo aquí apuntados. Bueno, sigamos ahora en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, porque el Espíritu Santo, según estos versículos, nos ayuda también. Es como le estoy diciendo, cuando tú tienes una visión o un sentir, es el Espíritu Santo en nosotros que nos motiva a orar por algo o por alguien o por nosotros mismos. Porque nosotros no sabemos lo que pasa, pero Dios sí sabe. Y cuando tú tienes un sentir, un gemir, a veces nos da por llorar. A mí me ha dado por llorar cuando estoy en esa intimidad con Dios. Me da por llorar, por ejemplo, si estoy orando por la guerra, de repente yo siento un dolor, un sentir, un gemir. Y si tú quieres llorar, llora. Porque eso es interceder. El Espíritu Santo está en ti intercediendo por algo, por alguien. Si tú quieres llorar, gemir, cuando estás orando, dale rienda suelta al gemido. Porque es el Espíritu Santo en nosotros intercediendo por lo que estemos orando, por alguna situación. Entonces, no nos limitemos a orar. No hay un tiempo en que la Biblia diga que es cierto tiempo que hay que estar orando. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ni siquiera una hora pudieron orar. O sea que se dice, según ese versículo, según ese pasaje, que tan siquiera una hora tenemos que orar. Pero en realidad no hay límites, no hay un horario para orar. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero no dice que era una hora en cada vez que oraba. Nada más dice que 3 veces al día el profeta Daniel oraba. El tiempo que oraba no lo dice. Entonces, no hay un tiempo límite para decir ya, pero tú lo puedes poner. Tú puedes decir, yo voy a orar 1 hora, voy a orar media hora, voy a orar cierto tiempo porque esto siento. Y si de repente te tardas más, es porque el Espíritu Santo está intercediendo por medio de tu oración. Entonces no hay límites para orar. La carne es débil, pero el Espíritu está. Vamos a Romanos 8, 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu mismo que está en nosotros intercede por nosotros mismos, por nosotros o por los demás, por nuestros hermanos. Así es que cuando tú sientes un gemir, es el Espíritu Santo en ti. De repente a lo mejor tú estás orando porque tú viste unas imágenes en la televisión que te llevaron a orar, a ponerte en comunión, en intercesión por esa situación. Y el Espíritu Santo mismo te está motivando a que sigas orando, a que sigas gimiendo, porque Dios está haciendo algo en alguna situación que es necesaria la oración. Es el Espíritu Santo en nosotros. Pero si nunca nos acercamos a Dios, ¿cómo Dios nos va a usar? ¿Cómo Dios nos va a usar como sus hijos?
porque Él dice que oremos. Si no nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros, Él va a estar allí siempre, pero necesitamos que nosotros nos acerquemos a Él, a orar, a hablar con Dios. Y lo demás Dios lo va a hacer. Lo demás Dios se va a encargar porque es el Espíritu Santo en nosotros, motivándonos y ayudándonos en nuestras debilidades, como dice ahí también. Ahora vamos a ver las oraciones de los santos como incienso. Vamos a Apocalipsis 5:8, porque las oraciones que hacemos nosotros, Dios los toma en cuenta. Dios toma en cuenta nuestras oraciones. Apocalipsis 5:8 dice, aquí es cuando el apóstol Juan tiene revelaciones allá en el cielo, pero lo que pasa aquí es lo que pasa allá en el cielo. Cuando nosotros oramos en el cielo, allá sucede esto, vamos a leer. Dice, y cuando hubo tomado el libro, aquí está hablando de Jesucristo que tomó un libro, porque esto es algo profético que va a suceder. Dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero es Jesucristo. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí es una visión que tiene el apóstol Juan. En esa visión, él ve a 24 ancianos, que se cree que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de las 12 tribus. El caso es que tenían 24, ¿cómo dice ahí? 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero, dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí esta visión es unas copas, en esas copas estaban las oraciones de los santos. Y esas oraciones de los santos van dirigidas a Dios. Las oraciones de los santos son las oraciones que hacemos nosotros. Nuestras oraciones son depositadas, según ese versículo, en copas. Cuando tú estás bien con Dios, cuando tú estás caminando bien con Dios, eres un hijo de Dios, con debilidades y todo, pero si pecas, te arrepientes y vas delante de Dios en oración, nuestras oraciones son puestas en una copa, según ahí. Así es que nuestras oraciones no se pierden. Dios las deposita en copas de oro, dice allí. Así es que no creas que es en vano venir y acercarnos a Dios, porque Dios toma muy en cuenta cuando nosotros oramos a Él. Tanto que pone nuestras oraciones en unas copas, como si fuera a un líquido, una fragancia preciosa de olor fragante. Vamos ahora al capítulo 8 de ese mismo libro de Apocalipsis, porque aquí dice, 8 y versículo 3, dice que a las oraciones de los santos se les añade más incienso. A las oraciones de los santos se les añade más incienso. Leemos, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Delante del trono, Dios está en el trono y delante de Dios está ese trono. Y dice que las oraciones que ya estaban en esas copas, después dice que se les añadió incienso, según ese versículo, a esas oraciones, para que olieran un olor más precioso delante de Dios. Imagínese lo que es la oración de cada uno de nosotros. Que después de que tú oras, todavía Dios manda que se le ponga incienso a las oraciones que hacemos nosotros. Por eso le digo, orar a Dios no es en vano. Cuando nos postramos para orar, la mente te dice, el diablo te dice, estás perdiendo el tiempo, mira nomás, hay cosas que hacer, levántate, ve y haz lo que tienes que hacer, porque después se te va a ir el tiempo, aquí estás perdiendo el tiempo, esto no sirve, Dios no te escucha, tú pecaste. Empieza el diablo a ponerte tanta cosa para que tú digas, de cierto, no, esto no vale la pena. Como quiera Dios ni me escucha. Eso es lo que el diablo quiere y eso es lo que la carne piensa y es lo que el diablo quiere, para que nosotros no oremos. Pero si somos hijos de Dios,
con estos versículos nos está diciendo que nuestras oraciones son puestas en copas y esas copas se les añade incienso, una fragancia preciosa, aromática delante de Dios y suben delante de la presencia de Dios. Así es que no le haga caso al diablo ni a la carne de que su oración no llega a la presencia de Dios. Cuando tú te pones a cuentas con Dios, estás bien con Dios, te sientes bien con Dios, con los demás, con todo el mundo, te sientes bien, no tienes problemas con nadie, porque el pecado es el que nos estorba para acercarnos a Dios. Pero si tú estás bien, no le debes nada a nadie, con todo el mundo estás a cuentas, con tu prójimo y con Dios, tu oración va a fluir, va a llegar a la presencia de Dios, porque no hay estorbo, no hay pecado, no hay nada que es escondido. Entonces, por eso tenemos que estar siempre delante de Dios, limpios de manos, puros de corazón, como dice la Biblia, para que nuestras oraciones asciendan a la presencia de Dios sin ningún impedimento. Bueno, ahora vamos a ir a un breve recorrido donde se nos ordena que debemos orar. No se preocupe que es un breve recorrido, son algunos versículos nada más que vamos a tocar en estos 10 minutos que nos quedan. Pero para que usted entienda que Dios quiere que oremos, que Jesucristo mismo nos manda que oremos. Y el apóstol Pablo en sus cartas también nos pide que oremos, pero el apóstol Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu Santo, de modo que es Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, pidiéndonos que oremos. Vamos primeramente, en estos minutos que me quedan, a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Esto es en el Antiguo Testamento, donde ya también el rey Salomón también habla ahí acerca de la oración. Primera de Crónicas 16:11. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Aquí nos está pidiendo en este versículo que busquemos a Dios y su poder, el poder de Dios, y que busquemos su rostro. Buscar su rostro es orar a Dios. Cuando tú te postras a orar, eso es buscar el rostro de Dios. No es que tú lo vas a ver, no es que tú vas a ver a Dios, porque no hay quien vea a Dios. Pero cuando este versículo, cuando la Biblia dice buscar su rostro, lo que está diciendo es que vayamos en oración a orar a Él. Eso es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios se dice cuando tú vas a orar. Tú puedes decir, no, pues ya anoche fui a buscar el rostro de Dios en oración, porque es bíblico. Aunque no lo hayamos visto, pero en nuestro sentir estuvimos delante de Dios. Vamos ahora a Mateo capítulo 7, versículo 7, porque aquí sí es Jesucristo que nos pide que oremos. Mateo 7, 7. Y aquí dice que le pidamos a Dios en oración. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nosotros vamos delante de Dios, podemos pedirle a Dios, podemos pedirle cosas aún que necesitamos. Dios no se molesta. De que nos las va a dar no sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, pero Dios no se molesta porque tú le pidas una casa, porque tú le pidas un carro, o porque tú le pidas una esposa si no la tienes, una novia para después saber si va a ser tu esposa, porque también todo tiene que empezar, ¿verdad? Si dices yo quiero una esposa, pues primero dile, yo necesito conocer a alguien para tratar a ver si esa va a ser mi esposa. Tú le puedes pedir a Dios todo lo que tú quieras, siempre que sea en orden. Si ya tienes una esposa, no le vas a pedir otra porque Dios no te va a escuchar, va a decir, tú eres un testarudo, estás mal. O si dices, esta no me sirve, necesito otra, tampoco porque ya te casaste. Ahora hasta que la muerte nos separe. Entonces todo tiene que ser en orden, todo tiene que ser en orden. Tú le puedes pedir a Dios todo lo que tú quieras, pero en orden, en el orden de Dios. Entonces hay tanto que hablar de la oración, pero eso ya usted ahí con Dios, usted puede pedirle, Señor, como dice aquí, pedid y se os dará. Claro, de acuerdo a la voluntad de Dios, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sigamos para a ver si terminamos los demás versículos. Vamos a Mateo 26, 41. Aquí es Jesucristo, donde le digo que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él se fue a orar en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, Él se fue a orar porque sabía que ya iban a mandar a buscarlo para llevarlo prisionero a la crucifixión, a crucificarlo. Y era de noche y Él se fue a orar y se llevó a sus discípulos para que lo acompañaran a orar. Y en unos versículos anteriores, no vamos a ir, pero después usted lo lee. Vamos a leer aquí, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Él les dijo que oraran y velaran porque
para que no entren en tentación, porque ya Jesucristo sabía que lo iban a ir a buscar. Y Jesucristo se apartó de ellos y se dejó orar solo, hablando al Padre. Y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así estuvo orando toda la noche hasta que Judas, que fue el que lo fue a entregar, llegó con unas personas, con el sumo sacerdote, a buscar a Jesús. Pero antes de eso, Jesucristo les dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Por eso es necesario que oremos, porque cuando nosotros oramos, no es fácil que nos gane la carne. Cuando tú tienes comunión con Dios, no es fácil que caigamos en tentación. Por eso dice este versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando caemos en tentación es porque no estamos orando. Es porque no tenemos comunión con Dios. Entonces la carne es débil y vamos a decir, no, pues es que soy débil en esta área. Caí en este pecado. Pues sí caíste porque en realidad no estamos orando. Cuando estamos orando en intimidad con Dios, no es fácil que la carne nos gane, porque el espíritu está más fuerte que la carne. Pero si la carne nos gana, es que en realidad no estamos orando en intimidad con Dios, pidiéndole fuerzas en las debilidades que tengamos. Vamos ahora a Lucas 18:1. Son puros versículos así que vamos así ligeramente leyendo. Después usted puede leer más en su casa. Pero más para que usted entienda que sí se nos pide que oremos. Juan 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si usted lee los otros versículos, si quiere vamos a leerlos para que usted sepa de qué se trata, porque se trata de un juez injusto. Vamos a seguir leyendo para que usted entienda, dice. Diciendo, esta es una parábola. Aquí es Jesucristo diciéndoles esta parábola. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, el juez. Dice, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez injusto es una parábola en la cual dice, y entonces el otro versículo dice, el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. El otro versículo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí es otra parábola. Y es otra parábola, también dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estas dos parábolas van juntas. No las pensaba leer, pero bueno, ya que las están poniendo en la pantalla. Estas son muy importantes también porque están hablando de la oración. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Es el fariseo, el religioso en otras palabras, que él creía que tenía a Dios, pero pura religión. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, el que estaba ahí al lado. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él se estaba justificando con lo que estaba orando. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola está hablando de dos personas que fueron a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. Los fariseos se reconocían porque se creían muy espirituales. Eran religiosos, pero era pura religión, nada que ver con Dios. Y lo que ellos hacían, todo lo hacían para ser vistos. Entonces llegaron los dos al templo, es como que entran dos personas por allí y no hay nadie, están ellos dos ahí. Y este fariseo, justificándose, dijo, Señor, Padre,
Yo te doy gracias porque no soy como los demás. Yo ayuno 3 días a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, y no soy un borracho, no soy un malviviente, y ni aún como este publicano que está aquí. En otras palabras, yo soy mejor que él, y yo, en otras palabras, estoy más cerca de ti, porque yo hago todo lo que hago. En otras palabras, con mis obras me acerco a ti. Pero el publicano dice que ni siquiera levantaba el rostro. Y dice Jesucristo que el publicano se fue justificado a su casa porque él solamente decía: Señor, ten misericordia, sé propicio a mí que soy un pecador. Esa actitud del religioso no la debemos imitar nosotros. Cuando tú vas delante de Dios, y yo creo que vamos a terminar las demás citas, ahí las vamos a dejar para otra ocasión, porque ya es la hora. Pero sí quiero recalcar esto. Cuando nosotros nos vayamos a orar, cuando vayamos ante Dios, cuando tú quieras orar con Dios, no vayamos con orgullo como este fariseo. No vayamos a decirle: Señor, gracias porque yo soy mejor que todos. Gracias porque yo soy el pastor y que si no fuera por mí, ¿qué sería de remanente fiel? Hablando de mi persona. Y tú en tus palabras, no nos sintamos más que nadie. No nos exaltemos delante de Dios. Dios nos conoce. Cuando vayamos delante de Dios tenemos que ir en humildad. Señor, aquí estoy delante de ti. En realidad no soy digno de estar delante de ti, pero tu palabra dice que nos acerquemos a ti confiadamente porque tú pagaste el precio en la cruz. Yo no soy digno de estar delante de ti, pero aquí estoy, aquí está tu siervo. Me humillo delante de ti para decirte que estoy necesitado, para decirte que yo necesito de ti. Y nos acerquemos a Él en cada vez que nos oremos con una actitud de humildad, de mansedumbre, en confianza a Dios, pero no diciendo: Señor, gracias porque yo soy mejor. Gracias porque yo tengo lo que tengo, porque en realidad me esfuerzo, yo soy bien trabajador, que si no fuera por mí. Nunca hables de ti. Cuando te acercas a Dios, nunca digas de ti. Habla delante de Dios con humildad, con mansedumbre, porque todos estamos necesitados de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios como ese fariseo, en realidad Dios ni nos escucha. Acerquémonos a Él confiadamente, pero en humildad, entendiendo que lo necesitamos, entendiendo que por su misericordia no hemos sido consumidos, de que nosotros no somos mejores que nadie, el único mejor es Dios, y sin Él nada somos. Acerquémonos con una actitud de humildad y de mansedumbre, hermanos, pero oremos, busquemos su rostro. Acerquémonos a Dios, especialmente en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Estamos en los últimos tiempos y Dios nos pide que oremos. Así es que, hermanos, esa es la enseñanza de hoy. Nos ponemos de pie y usted en su casa siga leyendo la Biblia, siga escudriñando las Escrituras y váyase a orar en los días que no hay servicio. Pasen al altar para así despedirnos. Los días que no hay servicios, tenía más citas, pero ahí será en otra ocasión. Acuérdese que el día de mañana no hay servicio. Usted, si usted no tiene nada que hacer así, digamos, usted busca el tiempo. Busquemos el tiempo, porque siempre vamos a decir: estuve muy ocupado y no pude orar. Todos podemos poner una excusa. Todos podemos decir: hoy no pude porque tenía muchas cosas que hacer. Pero siempre hay que buscar el momento de buscar el rostro de Dios. Hay que buscar la oportunidad de estar delante de Dios en oración, porque estamos en tiempos peligrosos y Dios pide que oremos, hermanos. No tienes que estar ahí 2-3 horas orando, tan solamente con que leas el Padre Nuestro para empezar y después Dios te va poniendo más por qué orar. No hay límites para orar, no hay límites en la oración, pero sí es bueno acercarnos a Dios en humildad, en mansedumbre, porque estamos en tiempos peligrosos y Dios nos insta a que oremos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esa ha sido la enseñanza de hoy. Esperamos que la podamos poner en obra y que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra y al mensaje que nos ha traído. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos a nuestros hogares para ir a descansar. Y aquí recuerde, el viernes estamos aquí a las 7:30, un servicio normal. Aquí estaremos en adoración y a ver qué Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Gracias, Señor. Adoremos a Dios.
corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en cada uno de nosotros, Señor. Muévete, Señor, de tal manera, Padre Santo, que podamos acercarnos a tu rostro para escuchar, para ver tu rostro, Señor, en oración. Escuchar lo que tú quieras hablarnos, Señor, en esa oración que tengamos en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guarda nuestros vehículos en el camino, Señor. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, Señor, y que podamos llegar con bien, Señor. Y danos descanso en esta noche para el día de mañana. Levantarnos fortalecidos, Señor, con el poder de tu gracia, Señor, y así poder hacer nuestras labores del día de mañana con tu ayuda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí, primero Dios, el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Pueden saludarse.